tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Los huesos es cuerpo, alma y espíritu. Es decir, la palabra de Dios sana cuerpo, sana alma, sana espíritu. En la primera carta de los tesalonicenses, versículo 5, nos dice la palabra: 5:23, primera de Tesalonicenses 5:23, que el propio Dios de la paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente sin mancha, en todo su espíritu con minúscula, nuestro espíritu, espíritu humano, en todo su espíritu, su alma y su cuerpo. Bien. Y en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguen el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo que ven allí en la lámina. No desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal donde quiera que lo encuentren. ¿Y esto qué es? Esto es discernimiento, discernir si lo que viene a mí es del Espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo, de Dios, si es de mi propia naturaleza humana, de mi propio espíritu humano, o si es del mal espíritu. Discernimiento. Bien. Somos una unidad entonces, cuerpo, alma y espíritu. Decía el Padre Pío que los ángeles tienen celos de nosotros, porque nosotros podemos ofrecer lo que los ángeles no pueden ofrecer. Nosotros podemos ofrecer nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, y podemos reparar a través de nuestros ofrecimientos, incluso interceder, como lo hemos visto, a través del perdón, almas del purgatorio que ascienden al cielo o que ascienden en el purgatorio. O podemos interceder por un hermano, por un familiar, por un amigo, en la vida de esa persona, pidiendo una sanación, una conversión, una liberación. Y los ángeles no pueden hacer eso. Los ángeles adoran a Dios, están permanentemente adorando y alabando, en alabanza y en adoración. Y a nosotros nos ha dejado este tan amigo que era del Padre Pío, del Santo Padre Pío, el ángel de la guarda, que desde el nacimiento lo tenemos hasta nuestra muerte. Entonces, nosotros vemos que en esta unidad, el cuerpo, el alma y el espíritu tienen que estar centrados en Jesús, porque si nos descentramos de Jesús, si salimos del eje que es Jesús, nos descentramos. Bien, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente: sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Y continúa diciendo: mientras estamos en la tienda de campaña, mientras estamos en el cuerpo, mientras estamos encarnados, es decir, mientras tenemos la gracia de vivir, gemimos por nuestra dura suerte. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Nuestro espíritu es animoso. Nosotros nos proponemos toda la noche y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Y la carne qué es? La carne es el hombre psíquico, el hombre viejo,
el hombre natural de San Pablo. Pero sigue diciendo, así pues nos sentimos seguros y sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos aún fuera de casa, o sea, lejos del Señor. Entonces estamos en el cuerpo, estamos lejos de Dios, estamos lejos de la casa del Padre. Hemos leído en Isaías 49:16, que dice claramente, yo los tengo en la palma de mis manos, están escritos sus nombres en la palma de mis manos. Yo estoy continuamente revisando sus murallas. Hemos hecho oración de vientre materno. Es decir, nosotros, al terminar acá la gracia de vivir, cuando nos den la gracia de morir, que nosotros lo vivimos como una desgracia, se cortará el hilo de plata, ya vamos a ver qué es, y retornamos a la casa del Padre, volvemos a la casa del Padre. Como dice la Santa Misa, mientras dure la peregrinación por esta vida, este paréntesis que tenemos que vivir acá, con la gracia de la vida, tenemos que defender la salvación que ya nuestro Padre Dios nos regaló a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Nos regaló la vida eterna. Es decir, este regalo tenemos que conservarlo, sino defenderlo. Siempre suelo decir que nos regalaron, nos firmaron el cheque en blanco de la salvación con la sangre de Cristo, no con tinta, sino con la sangre de Cristo. Y el problema es que el cheque que tenemos desde el momento de nuestra concepción, cuando tomamos conciencia, tomamos conocimiento, empezamos a endosar nuestro cheque. Pero Dios, a través de su iglesia, a través del sacerdote, nos reconciliamos nuevamente con el Padre y nos borra el endoso de ese cheque, de esa salvación que estamos perdiendo en ese momento porque nos hemos metido en cosas que no son de Dios. Ya sabemos todos cuáles son las cosas que no son de Dios. Bien. Entonces dice, estamos fuera de casa, o sea, lejos del Señor, pues caminamos por fe, sin ver todavía. Recuerden lo que hemos leído cuando hemos hecho las oraciones. Y cuando yo vuelva a la tierra, encontraré fe en la tierra, encontraré fe, es decir, ustedes seguirán creyendo en mí. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dice la palabra, hasta el fin de todos los tiempos. Estoy con ustedes. Les dejé el Espíritu Santo, les dejé la persona del Espíritu Santo, les dejé el compañero de ruta. Yo soy el dador del Espíritu Santo, como nos decía el Padre Aldunate, Jesús. Bueno, Él los va a acompañar hasta el final de los tiempos. Bien. Pero cuando yo vuelva, dice Jesús, en la parusía, encontraré fe en la tierra. Es decir, vos vas a seguir creyendo en mí. El hombre seguirá creyendo, me seguirá creyendo a mí, a Jesús, por supuesto. Es decir, no solo es creer en Él, sino creerle a Él. Entonces estamos lejos del Señor, caminamos por fe, sin ver todavía. Y sigue diciendo, pues todos hemos de comparecer a descubierto ante el tribunal de Cristo, para recibir cada cual lo que mereció en la vida presente por sus buenas obras o sus malas obras. Como dice el apóstol Santiago, fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no tiene vida. Podemos hablar mucho de fe, podemos hablar mucho de Cristo, pero Cristo, ¿qué quiere? Que vivamos como, que seamos testigos de Él, es decir, que podamos ser un testigo de Cristo ante los demás, que podamos ser espejo. Y este es el ejemplo que estaba dando. Jesús fue el reflejo de la luz de su papá. ¿Por qué? Porque tenía su espejo limpio. Bien. ¿Y qué me pide Jesús a mí y a cada uno de nosotros? Vos, Marcelo, me tenés que reflejar a mí. ¿Y qué le puedo decir a Jesús? Señor, ¿cómo te voy a reflejar a vos si yo tengo mi alma llena de mugre? Entonces Jesús me dice y te dice y nos dice, bueno, pongan su mugre en mí, que cuando ustedes pongan su mugre en mí va a quedar un espacio y ese espacio lo voy a llenar yo. Entonces van a ser y van a tener un poco más de mí, un poco menos de ustedes. Van a ser más de Cristo, un poco más cristocéntricos y un poco menos egocéntricos. Y terminó diciendo Pablo, yo tengo el pensamiento de Cristo. Y terminó diciendo Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí.
¿Y por qué Cristo vive en mí? Bueno, Cristo vive en mí porque las cosas que yo estoy haciendo, hablando de San Pablo, no las puedo hacer yo. Evidentemente que esto lo hace Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, sanando, liberando y amando permanentemente a su pueblo, a sus hijos que somos nosotros. Bien. Entonces, al terminar, recibiremos cada uno lo que mereció. Dice Santa Teresa, el alma se zambullirá en el purgatorio, la obra máxima de misericordia de Dios. Y bueno, ¿y cuánto vamos a demorar? Sabe Dios. Hoy hemos visto en las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría, después vamos a ver lo que es, lo que mostraba el Señor en visión, en emoción, en idea, que lo fue corroborando además con su palabra, y esto es lo importante, si no son fantasías nuestras, cómo el Señor va obrando en cada uno de nosotros, en nuestras propias conversiones, y a un hombre que era tal vez más pecador que cualquiera de nosotros, como Pablo, bueno, o como Pedro, no lo sentenció ni lo castigó, sino que al humillarse, los dos, cada uno en su tiempo y a su manera, Dios los exaltó, los levantó, porque dice también la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido, el que se humilla será levantado. Bien, entonces al terminar la peregrinación por este mundo, bueno, iremos ¿a dónde? Bueno, al purgatorio, al infierno o al cielo. ¿Quién se va al infierno? Y al infierno se va el que se condena, el que no creyó en Jesús, el Hijo de Dios, en el que, bueno, hizo cosas que no son de don de Dios y no se arrepintió jamás. Y bueno, y a ver, dicen algunos santos que el infierno está lleno de bautizados. ¿Cómo? Están bautizados y están en el infierno, y por supuesto, porque han hecho lo que ellos han querido, han hecho cosas que no son de Dios, se han condenado, han negado y han traicionado y no se han arrepentido. Pues el problema no es pecar, el problema, digamos, no es tan grave pecar, porque tenemos posibilidades al menos hasta el último momento de nuestra existencia, sino es no arrepentirnos, porque sabemos que no hay pecado grande que pueda ensuciar el corazón de Cristo. El perdón de Dios lo tenemos garantizado, todos, pero el arrepentimiento no, porque el arrepentimiento parte de mi propia libertad. Yo en primera persona decido si me arrepiento o no me arrepiento de lo que hice. Y Dios se conmueve con un corazón arrepentido, no con un corazón soberbio, con un corazón altanero. Bien. Acá nos dice la palabra en el Eclesiastés, vamos al Antiguo Testamento, en el Eclesiastés capítulo 12, nos dice lo siguiente. Capítulo 12. Es corto, lo vamos a leer. Acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que te lleguen los días amargos y los años en que debas decir, no encuentro placer en ellos, antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas, y de que las nubes vuelvan después de llover, cuando tiemblen los guardias de la casa, cuando se encorven los hombres fuertes, y cesen las que muelen por ser muy pocas, y se queden ciegos los que miran por las ventanas, y se cierren las puertas de la calle, y se debilite el ruido del molino, cuando se teman las subidas y se tenga temor de caminar, cuando el almendro esté florido, se ponga pesada la langosta y se caiga la alcaparra, porque el hombre se va a su morada de eternidad. Es decir, cuando Dios nos da la gracia de morir. Se suelta el hilo de plata, es una estructura que une el cuerpo con el alma. Se suelta el hilo de plata y vuelve el polvo a la tierra, la tienda de campaña, a donde antes estaba, y el espíritu humano, el espíritu con minúscula, retorna a Dios porque Él es quien lo dio. O sea que acá nos confirma lo que dice además en la palabra, nos confirma en el mismo espíritu en el Antiguo Testamento.
Nosotros retornamos a la casa del Padre, con purgatorio o sin purgatorio, retornamos a la casa del Padre. ¿A dónde? Cuando pasamos al cielo, retornamos a la casa del Padre a través de ¿qué? De la comunión de los santos. No solo los que están en los altares, sino todos aquellos que pertenecen a la comunión de los santos, todos estos santos anónimos, donde podemos tener muchos familiares, muchos amigos, y bueno, sabe Dios con quién nos encontraremos y con quiénes nos encontraremos. Ojalá nos encontraremos con todos nuestros ancestros y allá poder gozar, adorar, como dice la palabra, ¿no es cierto? Adorar a Dios a través de ¿qué? De su rostro visible. ¿Y quién es el rostro visible de Dios? Jesucristo. Entonces, en la medida en que acá estemos centrados permanentemente en Cristo, vamos defendiendo la salvación. Bien, ahora, en Efesios capítulo 4 nos dice el Señor: revístanse del hombre nuevo. Efesios 4, 22 dice: ustedes, nos dice a todos nosotros, tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. Fíjense lo que dice acá: dejen que su mente se haga más espiritual, para que tengan nueva vida, y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. ¿De qué verdad? ¿Quién es verdad? Jesús. ¿Quién es camino? Jesús. Camino, verdad y vida. O sea, la santidad proceden de la verdad. El mismo Jesús dice: la verdad los hará libres. Libres. Hemos explicado el concepto de libertad, la libertad del mundo y la libertad de Dios. Para ser libres en Dios hay que depender de Jesús. Aquel que más depende de Jesús, más libre es. O sea que nuestra libertad crística depende de nuestra dependencia total y absoluta a la persona de Jesús, invocando a la persona del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, vamos a dar una vueltita por Romanos. En Romanos 8, nos dice la palabra. Romanos 8, 15 en adelante. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de hijos adoptivos, el que nos enseña este grito: Abba, o sea, papaíto, el mismo espíritu, espíritu con mayúscula, así lo ven en el dibujito, que dice Espíritu Santo, el mismo espíritu. Le asegura a nuestro espíritu, donde dice espíritu humano, ¿no? Espíritu con minúscula, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Nuestra será la herencia de Dios y la compartiremos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él recibiremos la gloria. Es haber perdido el criterio, el sentimiento y el pensamiento de soledad. Sufrimos, nunca sufrimos solos. ¿Con quién sufrimos? Con Cristo. Entonces, si ahora sufrimos esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento, esta pandemia, todo lo que hemos hablado, lo sufrimos con Él. Sufrimos con Él. Bien. Nos dice también en Romanos 8, 24, un poco el sello de lo que venimos hablando. Dice: la salvación que se nos dio, la debemos esperar. Bueno, esto es una locura. Si a mí me dieron algo, ¿cómo voy a esperar lo que me dieron? Bueno, pero sin embargo es así. La salvación me la regalaron, ya se me la dio, ya se me dio. La tengo que esperar. ¿Y qué tengo que esperar?
que termine mi vida. Y bueno, después del juicio personal, como dijimos, mi alma irá al purgatorio, irá al cielo. Estamos seguros que al infierno no vamos a ir, porque creemos y le creemos a Jesús. Con, digamos, cierta reticencia, como tenemos todos, ciertas caídas, como tenemos todos, ciertas dudas, como han tenido los mismos santos, pero le creemos a Jesús, porque estamos hablando con su palabra, y cuando hablamos con su palabra no hablamos nosotros, sino que habla Jesús. Entonces, la salvación que se nos dio la debemos esperar. Acá no dice, la debemos esperar hasta la muerte. Pero ver lo que se espera ya no es esperar. ¿Cómo se podría esperar lo que se ve? Pues bien, esperar cosas que no vemos significa tanto constancia como esperanza. Bueno, evidentemente tenemos la esperanza, la certeza en fe, que al morir, al desencarnar, cuando se corte esa estructura, ¿no es cierto?, el hilo de plata, que no tiene nada que ver con Lobsang Rampa, con filosofía oriental, con reencarnación, nada que ver con eso. Está escrito en la Biblia católica, en la Biblia cristiana. Entonces, bueno, allí ya sabemos. Y nos dice también, a ver, ¿hay algo que nos puede apartar del amor de Dios? Nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Van a tratar de apartarnos del amor de Dios? No nos quepa la menor duda. ¿Por qué? Y porque el diablo es perverso, pervertidor, odia, porque, bueno, porque su modus operandi es el odio y la destrucción. ¿Y a quién odia? A Dios. ¿Y Dios qué? Familia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Papa se ha detenido muchísimo en su papado en fortalecer la familia. Bueno, fijémonos cómo está nuestra familia y vamos a ver la obra de Satanás. Nosotros esperamos ver la obra de Satanás en las opresiones, en las posesiones, pero la diaria de Satanás, ¿cuál es? La destrucción, el pecado, es destruir nuestra familia, y nuestra familia tiene una cabeza que es el matrimonio. Entonces, bueno, fijémonos cómo están los matrimonios y ahí vamos a ver cómo está la obra de Satanás y cómo está la obra de Dios, por supuesto. Bien, entonces, volviendo a Efesios 4, acá tenemos claramente esa pulseada que tenemos entre el hombre viejo, el que nos lleva a nuestra propia destrucción, y al hombre nuevo, que en Romanos 8:29, me había olvidado de darle esa cita, en Romanos 8:29, dice: a los que de antemano conoció, somos todos nosotros, también los destinó a ser como su Hijo Jesucristo, como su Hijo con mayúscula, y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso a los que eligió de antemano también nos llama. Y cuando los llama los hace justos. Nos hace justos. Justos bíblicamente, ¿qué significa? Santos. Camino de santificación. Y después de hacerlos justos, les dará la gloria. Bueno, entonces, estamos sabiendo dónde estamos parados, en la roca que es Cristo. Sabemos de dónde venimos, de la palma de la mano de Dios. Sabemos hacia dónde volvemos, a la casa del Padre. Entonces, bueno, por lo menos un discernimiento elemental. Vengo de Dios, me regalaron la eternidad, vivo mi existencia humana, si me centro en Cristo, defiendo la salvación que me regalaron y retorno a Dios para vivir en la comunión de los santos, en adoración permanente con todos mis seres queridos, con la comunión de los santos. Bueno, esto es lindo decirlo. Es así además, en fe sabemos que es así. Ahora, es difícil llegar, por eso termina diciendo San Pablo: he dado el buen combate de la fe. Es decir, di el buen combate de la fe. Pero lo di ¿hasta cuándo? Hasta el último instante de mi existencia, porque me voy a estar muriendo y Satanás va a tratar de sacarme de las manos de Cristo. Y Cristo, obviamente, no lo va a evitar porque también es parte de mi fe, parte de mi camino de santificación, y hemos visto que todas las pruebas que pasamos a lo largo de nuestra existencia sirven para
aumentar y para consolidar nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en la persona de Jesús. Bien. Entonces, nosotros tenemos pensamientos de hombre y pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque somos sobrenaturalmente naturales. Venimos de Dios, nos encarnamos acá en la tierra, en la tienda de campaña y retornamos a Dios. ¿Mm? Bien. En Mateo 16, creo que es una cita que hemos visto, le dice Jesús a los discípulos. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16, 13 en adelante, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces acá vemos la pedagogía de Jesús. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no las podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien. Y continúa Jesús acá con un pensamiento, Pedro, con un pensamiento de Dios, me imagino la alegría de Pedro cuando Jesús le dijo, estás pensando como pienso yo, estás pensando como Dios, este es un pensamiento que te da mi Padre. Porque vos, Pedrito, y no podés pensar como yo permanentemente. ¿Por qué? Pues yo te conozco, me vas a negar 3 veces. Entonces continúa, anuncia su pasión, y dice, les dijo también que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, diciéndole, Dios te libre, Señor. No pueden sucederte estas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, continuamos viendo la pedagogía de Jesús a través del ejemplo que le da a todos los discípulos con el primer discípulo, con Pedro. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará con qué rescatar su propia persona? Sepa que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos de ustedes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Bien. Esta pulseada no solo la tuvo Pedro, no solo la tuvo Pablo, no solo la tuvo Agustín, cambiando los tiempos, no solo la tuvo María Magdalena, volviendo al tiempo anterior, tenemos todos. La pulseada entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo que pugna, que tira para atrás para llevarnos a nuestros deseos engañosos que nos llevan a nuestra propia destrucción. Entonces, viendo el dibujito nuevamente en la pantalla, vemos el cuerpo, el alma y nuestro espíritu. Bien. Entonces, cuerpo, ya hemos hablado del cuerpo. Alma, ¿qué es el alma? Porque dice que la palabra de Dios penetra hasta las profundidades del alma y del espíritu humano, del espíritu, nuestro espíritu, con minúscula. ¿Y qué diferencia entre el alma y el espíritu? Bien.
En tantos años de mi trabajo diario, nunca encontré a nadie que me diga, me duele la mente, me duele la psiquis, tengo un dolor psicológico tremendo, pero sí, muchas veces, casi permanentemente, duele, y cuando hay angustia, cuando hay desasosiego, cuando se está viviendo la prueba, ¿qué duele? Duele el alma. Entonces el alma, la psiquis, la mente, es lo mismo en distintos idiomas. Esto es la gracia de unir la ciencia con la fe. Las potencias del alma desde el punto de vista teológico son memoria, inteligencia o entendimiento y voluntad. Y memoria, inteligencia y voluntad son funciones psíquicas. O sea que en la mente están las funciones psíquicas y en el alma están las funciones psíquicas. Entonces, mente, alma y psiquis es lo mismo en distintos idiomas. Entonces, la naturaleza humana, el hombre natural, es el hombre psíquico de San Pablo. El hombre psíquico, el hombre primitivo, el hombre mental, la carne que llama San Pablo, es el hombre viejo. Entonces, cuando dice San Pablo allí, dejen que su mente se haga más espiritual, ¿qué nos está diciendo? Dejen que su alma se haga más espiritual. Espiritualicen sus pensamientos y sentimientos. Y en el alma, bueno, están los pensamientos y el sentimiento, o sea, espiritualícenlo. ¿Y cómo hago para espiritualizarlo? Pida la gracia, piensa en Jesús. Entonces, en el momento de la agonía, como hizo Jesús, oró con más insistencia y dijimos, nosotros en el momento de la agonía vamos a buscar respuestas a lugares que no son de Dios. Entonces, lo que menos hacemos es rezar. ¿Por qué? Porque la angustia nos encapsula y al encapsularnos nos metemos hacia adentro, como la tortuga. Nos metemos hacia adentro y nos manejamos únicamente con nuestra mente, con nuestra psique, con nuestra alma. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la capacidad que tiene mi mente, mi psiquis de abrirse a Dios. Si yo no creo en Dios, tengo mi alma, mi mente, mi psiquis cerrada a Dios. Si yo creo en Dios, mi alma se abre a la persona de Dios, a la persona del Espíritu Santo. Y mi espíritu, como está escrito allí, espíritu humano, es esa libertad humana de decidir si lo sigo a Cristo o me sigo a mí mismo. Si lo sigo a Cristo, soy un hombre espiritual. Si me sigo a mí mismo, soy un hombre carnal, un hombre mental, un hombre que se maneja únicamente por la psiquis, el hombre psíquico, el hombre viejo. Bueno, ¿y se puede ser únicamente un hombre espiritual? No, de ninguna manera. Es la lucha que tenemos, probablemente la tengamos hasta el último momento, ¿no es cierto? Hasta los últimos momentos. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo, nosotros, dice Jesús, ustedes son de abajo, y le dice a los judíos. Y le dice a los discípulos, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? No somos del mundo porque escuchamos la voz de Cristo. ¿Y qué nos dice Jesús? Y yo sé cuál es la voz de mis ovejas, porque mis ovejas escuchan mi voz y yo escucho la voz de mis ovejas. Entonces, esa unión entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula es la comunión, la común unión de espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Esa es la unidad sellada. Eso es permítaseme el término, el sitio donde nadie tiene la menor injerencia, o sea, donde Satanás no puede conocer ese movimiento íntimo entre Dios y sus hijos, entre Dios y sus hijos. En el Salmo 139 nos dice la palabra: Señor, tú me examinas y conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Tú sabes si camino, si me acuesto.
conozco. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Bien, es decir, que Dios conoce el origen de mis pensamientos. Satanás no lo conoce. Por eso Satanás, ¿qué busca? Y busca que yo me mueva, que gesticule, digamos, entonces conoce lo que yo pienso a través de las actitudes que yo mismo voy teniendo. Y a su vez, por supuesto, hace su obra a través de que de meterme pensamientos que no son de Cristo. Entonces usted tiene pensamientos que no son de Dios y dice, ¿cómo puedo tener yo? Son pensamientos blasfemos, son pensamientos, póngalos en el corazón de Cristo, que el corazón de Cristo no se lo va a manchar. Es mugre que usted tiene, mugre que nosotros tenemos que poner en el corazón de Dios, que Él nos pide, dame lo que es genuinamente tuyo. Y Señor, lo genuinamente mío es mi mugre. Pero yo quiero poner las cosas lindas que tengo. No, las cosas lindas que vos me querés poner a mí, te las di yo. O sea, son mías y te las di a vos, te las regalé. Esos son tus talentos, esas son tus virtudes. Allí las tenés, llévalas adelante. Pero lo malo que vos tenés, la mugre que vos tenés, lo negro que vos tenés en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, lo negro es tuyo. Ponelo en mí, que yo te lo voy a limpiar. Bueno, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo hoy? Bueno, el Espíritu Santo lo que ha hecho es limpiar la mugre de nuestros corazones, la mugre de nuestras almas. Y limpió todas, no, ¿qué va a limpiar todas? Siempre tenemos mugre sobra, pero por lo menos dio una limpieza general, ¿no es cierto? A través del perdón, de la decisión que hemos tomado, podemos pedir la gracia de querer perdonar. Y el Señor obró a su manera, sin la menor duda. Bien. Entonces tenemos el cuerpo, alma, mente o psiquis, y espíritu, que es la capacidad que tiene mi mente, mi psiquis, de abrirse al Espíritu Santo de Dios. Bien, pero acá hay un tercer elemento. Pues el primero es el hombre natural, que es cuerpo y alma, cuerpo y mente. Pero dentro de la mente la mente tiene dos partes, consciente e inconsciente. Hay una parte que pertenece a las facultades mentales, paranormales o parapsicológicas. Esas facultades mentales parapsicológicas se llama área preternatural. Allí están instalados los dones naturales, lo cual sería un contrasentido, porque hablar de don, estamos hablando de algo sobrenatural. Pero por eso se llaman naturales, porque están dentro de la mente. Y además dentro de la mente, los orientales lo ubican en una glándula llamada glándula pineal o epífisis, que tiene que ver con los chakras de los orientales, con el chakra frontal, y hablando de, digamos, la proyección de la epífisis, topográficamente tiene que ver con la frente. Bueno, y hay personas que al tener accidentes, por ejemplo, se pone en funcionamiento esa glándula epífisis, no hipófisis, sino epífisis, o glándula pineal. Ahí la ubican mejor. Bueno, glándula pineal son los católicos que van a hacer curso de glándula pineal para abrir el tercer ojo y para ser más espirituales. Porque como digo siempre, en realidad esto lo repito, lo más irresponsable de todos los cristianos, por no decir lo más giles, en términos de, no sé si demasiado argentino, somos los católicos, porque vamos a buscar en espiritualidades, queremos injertar espiritualidades que no son nuestras, que no son cristianas, que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces abrimos estas áreas. ¿Y con qué se abre? Se abre con el yoga, se abre con el reiki, se abre con constelaciones, se abre con todo aquello que no es de Cristo. Y dice la palabra, clarito lo dice Jesús, o estás conmigo o estás en contra de mí. Bueno, tratemos de estar con Cristo. Y esto no es rigidez, esto está escrito en la palabra, y abrir estas áreas es peligroso para un cristiano, porque estas áreas, ¿con qué tienen que ver? Todos los que abren estas áreas, los brujos, los curanderos, los parapsicólogos, digamos, están basadas o cimentadas en la reencarnación. Y sabemos que la reencarnación no es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no reencarnó.
¿Cristo qué hizo? Resucitó, y la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Capítulo 9 de los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Voy a dar esta sola cita, hay varias citas, pero esta sola cita. Hebreos 9, 27. ¿Qué dice? Y puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de todos. En su segunda venida ya no cargará con el pecado, sino que se manifestará para dar la salvación a quienes lo aguardan. Bien, si vivimos una sola vez, si morimos una sola vez, vivimos una sola vez. Entonces la reencarnación no existe, es una fantasía cristiana. Y los que creen en la reencarnación se salvan o no se salvan, es un problema de Dios. Lo que sí sabemos, que un cristiano que cree en la reencarnación está en pecado mortal. Entonces, si usted cree en la reencarnación, si usted cree en el espiritismo, si usted abre todo esto, vaya y confiésese, si Dios no lo va a castigar, si no lo castigó a Pablo porque mató, no lo castigó a Pedro porque no, menos te va a castigar a vos, hermano, hermana. Pero reconciliate con Dios, porque estás haciendo algo grave que no es de Dios, que no es de Cristo. Y Jesús dice, yo soy el único camino, no hay otro camino para llegar a Dios. Bueno, esta zona es la zona que cuando se abre con todas estas prácticas, al abrirse esta zona, pueden entrar, si Dios no lo evita, desde maldiciones hasta espíritus del mal. Y después tenemos hermanos que llevan años buscando liberarse por haberse metido imprudentemente en cosas que no son de Dios. Entonces tienen que vivir pensando que Dios las abandonó, pero no, Dios no abandona jamás. Dice la palabra, Él es fiel, Él no abandona. No abandonó, no abandona ni te abandonará. Pero ese camino de purificación, ese camino de santificación, ese camino de limpieza que hace Jesús, bueno, hay que pasarlo. Y claro, la palabra dice, por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa. Dios los probó y los hizo fieles, sí, los probó. Ahora, esa prueba a veces hay que vivirla años. Entonces es preferible prevenir que curar. Y acá el único que puede curar es Dios. Y a veces van a curarse con Satanás para sacar a Satanás, que evidentemente no lo van a lograr. Entonces, bueno, el tema es complejo, pero el único médico divino que puede liberar es Jesús. No hay otra posibilidad, no existe otra posibilidad. Bueno, en esta zona están, como dijimos, los dones naturales. Y por ejemplo, la clarividencia, los viajes astrales, y bueno, estas cosas, a ver, es porque se abre, y se abre, por ejemplo, con la práctica de yoga, con todas estas cosas abren esto. Bien. ¿Y esto es malo? No, Dios dice que todo lo que hizo lo hizo bien. ¿Y por qué esto lo hizo mal? No, esto es consecuencia del pecado original, esto es una enfermedad realmente, pero que se vive como poder mental. ¿Por qué? Porque esta área tiene acceso a ¿qué? A la eternidad, y en la eternidad no hay pasado, presente ni futuro. ¿Y qué ocurre? Y estas personas tienen poderes mentales y cuando vos le das permiso, se meten en tu inconsciente y ven en tu vida, porque vos le autorizaste, ven lo que vos hiciste en tu vida. Entonces, ¿qué tienen? Y tienen fenómenos de premoniciones, que son fenómenos mentales, paranormales. Bueno, ¿y qué hago si, o sea, familia de espiritistas, esto lo tienen más abierto? Bueno, ¿y qué hay que hacer con esto? Ofrecerlo a Dios. Ofrecerlo, renunciar y que sea Dios el que maneje estos dones naturales. Que cuando los maneja Dios y no los manejo yo, o sea, gracias a Dios este problema no lo tengo, cuando no lo manejo yo, no lo maneja el hombre, ¿qué ocurre? Dios lo utiliza para su gloria, haciendo que, bueno, digamos,
encomendando un carisma impresionante de intercesión, e incluso a veces hay sanaciones, pero manejadas por Jesús. Esto supone que supone camino a iglesia, supone dirección espiritual, supone misa, supone reconciliaciones, supone un camino de qué, un camino de santificación, un camino de pureza. ¿Y cómo podemos hacer un camino de pureza? Y lo mejor que podamos hacerlo, pero digamos existiendo una dirección. Si no, esto es complicadísimo, ¿no? Y podemos tener consecuencias en el alma, o sea, en la psiquis, en la mente, consecuencias también en el cuerpo, porque se enferma la mente, se enferma el cuerpo, y espiritualmente descentrarnos totalmente de Jesús. Bien. Bueno, hablamos de esa estructura que une el cuerpo con el alma. Los orientales hablan de los viajes astrales, se desprende el alma del cuerpo. Y esto se puede producir, sí, se puede producir. Claro que se puede producir. El problema es que, bueno, hay un librito del padre Carlos Aldunate, que se llama El cristiano ante lo paranormal. Y tener en cuenta que no hay que confundir lo sobrenatural, que viene de Dios, es de Dios, proviene del Espíritu Santo de Dios y tiene los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo, con esto que es natural y que es un área riesgosa. Bueno, pero si esto está abierto, ¿qué pasa? Bueno, al renunciar hay que taparla, no se puede cerrar esta área. ¿Por qué no se puede cerrar? Bueno, porque es como querer cambiar el color de los ojos. ¿Y con qué se cierra? ¿Con qué se tapa esta área? Con la gracia de Dios. Entonces, acá dijimos que pueden entrar las maldiciones. La envidia es una maldición, trabajos que se hacen, porquerías que se mandan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero si esto está tapado, las maldiciones rebotan y vuelven al que lo hace. ¿Y dónde está escrito eso? Eso está escrito en Sirácido Eclesiástico, capítulo 21, versículo 27, que dice lo siguiente. Sirácides 21, 27. Cuando el impío maldice a su adversario, la maldición cae sobre él mismo. Viene en Romanos 8, dice, ¿quién nos aparta? Romanos 8, 31 en adelante. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nada puede apartarnos del amor de Dios. Entonces, si usted está pertrechado en la gracia de Dios, todas las porquerías que le mandan rebotan y vuelve al que la hizo. Por eso los brujos, parapsicólogos, los chamanes dicen, pero yo no puedo entrar en este hombre o en esta mujer. Y no puede entrar pues está en gracia de Dios. Entonces al estar en gracia de Dios rebota y vuelve al que lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Piden más dinero. ¿Por qué? Porque cobran. Cobran para hacer el bien, cobran para hacer el mal. O sea, son mercenarios de Satanás. El bien nunca lo hacen desde ya. Y somos nosotros, los católicos, los que vamos a estos lugares. Bueno, esto, abuelo rasante, abuelo así de pájaro, explicar la estructura del hombre, o antropología paulina, antropología de San Pablo, las tres áreas, el área natural, el área sobrenatural y el área preternatural. Bendito sea Dios. Bien, voy a hablar dos palabras de carismas y después voy a hacer una oración de sanación física, porque ya son las 7:30, para ver si podemos terminar a las 20 horas, ese es el horario que me dieron. 7:30 Argentina, o sea, 6:30 Chile, 7:30 nuestra. Dones y carismas. Somos todos bautizados. O sea que estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Cuando nos bautizan, al bautizarnos, ¿qué nos dan? Los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Don de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de piedad y de temor de Dios. O sea que tengo los 7 dones del Espíritu Santo. Yo ya tengo los 7 dones porque soy bautizado. O sea que todo bautizado
es poseedor de este regalo, sacramento de iniciación. De allí la importancia de que cuanto más pronto se bautice al bebé que nace o la bebé, es mucho más, digamos, mucho más prevención. Bien. O sea que todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Bien. Los carismas, ¿qué son? Los carismas se encausan en cada uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que dejemos o sea, que empecemos a desmitizar. Todos tenemos todos los carismas, pero dice San Pablo en la 1 Corintios 12, léanlo después. A los dones hay que desearlo, a los carismas hay que desearlos. ¿Y cómo es esto? Bueno, usted desea el don de lengua, pida al Señor el don de lenguas. Se hacen talleres, don de lengua. A mí me encomendaron el don de lenguas en el primer retiro que hice. Ah, pero porque usted es especial. No, yo no soy nada especial. Soy un bautizado como todos ustedes y venía transitando el camino contrario. Todas estas cosas que hemos estado explicando que no pertenecen a Dios. Bien. Entonces, cuando yo invoco, ya siendo adulto, al Espíritu Santo, estoy invocando el mismo Espíritu que tengo en mí. ¿Cómo? Yo estoy pidiendo, cuando pido, fíjese, ven Espíritu Santo, yo miro para arriba, para que baje el Espíritu Santo. Bien. Pero resulta que el Espíritu Santo está en mí. Pero ¿y cómo voy a pedir algo que yo ya tengo? Pasa que el Espíritu Santo, cuando yo pido, ven Espíritu Santo, ven, ven a qué? Ven a poner en marcha mis 7 dones. Ven a poner en marcha mi bautismo. Ven a hacer presente mi bautismo. Que se note que soy cristiano, que se note que soy católico. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu, al invocarlo, es como la llave del auto, pone en marcha mi bautismo, se hace presente mi bautismo. Y toda la mugre que estaba tapando mi bautismo, ¿qué ocurre con esa mugre? Al hacerse presente mi bautismo y los 7 dones del Espíritu, empieza como un motor que pones en marcha, y hace mucho que no lo pones en marcha, pero que el motor está, ¿qué pasa? Empieza a funcionar, ¿no es cierto? Al principio medio destartalado, hasta que se pone en funcionamiento. ¿Y se pone en funcionamiento con qué? Se pone en funcionamiento con, con la conversión, y empieza a funcionar cada vez mejor, hasta que viene el primer palo en la rueda, hasta que viene la primera prueba. Y así, bueno, y ese es el caminar del cristiano, ese es el caminar del católico, ese es el caminar en el espíritu. Entonces, estando en lo que pide Pablo, ¿no es cierto?, ese Pentecostés permanente, es decir, ese perenne Pentecostés, hace que yo viva presentemente, que todos nosotros podamos vivir presente el bautismo. Entonces, el don de sabiduría que me dieron en el bautismo, ¿en qué se encausa? El carisma de palabra de sabiduría se encausa en el don de sabiduría, nace en el don de sabiduría. El carisma de conocimiento nace, se encausa el carisma de conocimiento. En el don de inteligencia se encausa el carisma de profecía. En el don de consejo que recibo en el bautismo se encausa discernimiento, interpretación. En el don de fortaleza, ¿qué se encausa? Se encausa la sanación, la liberación y los milagros. En el don de piedad, ¿qué se encausa? La oración, el don de lenguas, el carisma de lenguas. Bien. Y el santo temor de Dios, que tenemos que tener todo, no miedo a Dios, sino temor de ofender, como ya lo hemos hablado, está en Efesios 4:30, no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Bien, acá hay mucha gente que viene por primera vez. Y se encontraron con, digamos, con la oración en lenguas. No saben qué es. Ya ven, ¿qué es esto? Pero no se han ido.
¿Por qué? Porque le has picado el bichito de la curiosidad. Lo mismo que me pasó a mí en el primer retiro que hice con el padre Agustín Sánchez, ya hará 40 años, en Padre Hurtado. ¿Qué es esto? A ver, esto es una locura, pero a mí me trae paz esta locura. A ver, si todo esto es tan loco, bueno, bendito sea esta locura, pero a ver, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué está pasando? Y está pasando el Espíritu Santo. Bueno, y dos palabras acerca de la pedagogía de Jesús con respecto a los carismas. En Lucas capítulo 9, esto es lo que hacía Jesús con los muchachos, con los discípulos. En Lucas 9:1 dice la palabra: habiendo reunido a los 12, ya eran los apóstoles, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar las enfermedades. Bien. ¿Y qué sintieron los apóstoles? Se sintieron importantes. Tenemos el poder de Jesús para ir a sanar y para ir a liberar. Bien. En Mateo 17:14 dice la palabra. Mateo 17:14. Cuando llegaron donde estaba la gente, 14 en adelante, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico, está muy grave, muchas veces cae al fuego, otras al agua, lo traje a tu discípulo y no han podido sanarlo. ¿Pero cómo no han podido sanarlo? Pero si Jesús le había dado su poder para sanar y para liberar. O sea que los muchachos, los apóstoles, los 12, pasaron un papelón. Jesús respondió: qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganmelo aquí. Y Jesús, no los apóstoles, Jesús ordenó a los discípulos, ordenó y Jesús ordenó al demonio que saliera del niño, que quedó sano de inmediato. Los discípulos pues se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Eso te lo dice a vos, me lo dice a mí, no lo dice a todos. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada le sería imposible. Y acá viene la advertencia de Jesús. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. Bien, ¿qué se desprende de esto? Y de esto se desprende que los apóstoles no oraban demasiado y no ayunaban demasiado. Y en Lucas capítulo 10, versículo 20 dice: sin embargo, no se alegren porque someten a los demonios. Le dice a los apóstoles: no se alegren porque someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Alégrense porque son hijos de Dios. De allí que defendemos la vida, porque somos hijos de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Y nos piden que nos hagamos cada día más parecidos a Jesús. Ya lo hemos dicho a lo largo de todo el retiro. Bien, entonces voy a explicar, porque no creo que haya demasiado tiempo para explicar todos los carismas, pero sí voy a explicar el carisma de lenguas, ¿no es cierto? El carisma encauzado en el don de piedad. Entonces, dice San Pablo: ojalá todos hablaran como yo hablo en lenguas, pero el carisma preferido de San Pablo es el carisma de profecía, porque es un carisma horizontal, construye a la asamblea. El carisma de lenguas es un carisma vertical. ¿Qué significa esto? Que construye al que está hablando u orando en lenguas, se construye a sí mismo. Bien, pero cuando además de carisma de lenguas existe o hay profecía en lenguas, la profecía puede ser en visión, en emoción o en idea, construye la asamblea. Hemos visto a lo largo de las oraciones, he dicho, me está mostrando en este momento tal situación, lo hemos corroborado con la palabra. Y bueno, evidentemente, cuando se confirma con la palabra, evidentemente que es de Dios. Bueno,
Entonces, este carisma de lenguas lo puede tener cualquiera, cualquier bautizado, obviamente, que desee el carisma de lenguas. Le podemos a pedir al Señor que, que dé la gracia de querer, desear los carismas, porque hay mucha gente que dice, a ver, este tiene o esta tiene teléfono directo con Dios, a mí Dios no me quiere, a mí no me dio ningún carisma. Tenés todos los dones y tenés la posibilidad de todos los carismas. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué me pide Dios? O mantenete en mi camino y yo te voy a encomendar los carismas que necesites. ¿Para qué? Para construirte a vos mismo lenguas y para construir, seguir construyendo mi iglesia. ¿Mm? Así como hablaron los profetas en la antigüedad, sigue hablando hoy a través del Señor, a través de los hombres, a través de los carismas, y cuando el carisma es permanente es un ministerio. Bueno, cuento en 2 palabras y de manera muy resumida, y después hago la oración de sanación física. Carisma de lenguas, me lo encomienda el Señor en el primer retiro que hago, ¿no? En Padre Hurtado, con el Padre Agustín Sánchez. Entonces hace un taller de lenguas y a mí se me empieza a mover la lengua en ese momento, bueno, y la mano derecha se me empieza a mover. Entonces no sabía lo que era, me acerco al Padre Agustín y le digo, mire Padre, me pasa esto. Y me dice, chiquillo, el Señor te ha dado el carisma de lengua. ¿Qué es esto, lengua? Usted está más loco que yo. Le digo, yo me vine sano de Mendoza y a mí ahora se me mueve la lengua y se me mueve la mano. Si que tengo algo neurológico, que claro, todo hombre de ciencia, si no tiene la casilla puesta y el nombre y el apellido de lo que está pasando, empieza a angustiarse, pero yo no me angustiaba, me sentía mucha paz. Bueno, así comienza el carisma de lengua. Le pedí al Señor en ese momento que me diera un signo inequívoco que eso era de Él. Veía a lo largo del tiempo que pasaban cosas de Dios, que había gente que se sanaba, gente que se liberaba, que, digamos, no había nada que fuera del enemigo, pero, hablamos mucho de San Pedro, pero decía, a ver si en un clima de oración monocorde, acá entre receptores químicos y neurotransmisores se produce una situación de autosugestión, y esta autosugestión hace que nosotros nos creyéramos iluminados por Dios con algo que Dios nos da, y esto es nuestra naturaleza humana, y esto no tiene nada que ver con Dios. No digo que sea el enemigo, pero tampoco es Dios, es la propia naturaleza. Bueno, y la respuesta me la dio muchos años después, en un retiro en la provincia de Córdoba, creo que hay gente de Córdoba que está conectada, en Río Tercero, una hermana, bueno, para abaratar los costos del retiro, una hermana judía convertida, estaba en la cocina ayudando, entonces no iba al salón donde se daban las reflexiones, las charlas, las prédicas, como quieran llamarle. Entonces venía la gente y decían, pues, ¿qué pasó esto? ¿Pasó lo otro? No, esto no puede ser. A mí no me cierra que un psiquiatra esté dando un retiro espiritual. Bueno, sí, no es común, bueno, pero Dios tiene esos chistes, ¿no? Y bueno, esta hermana me trataba muy mal, sentía el desprecio, y uno siente el amor o siente el desprecio, es decir, la acogida o el rechazo. Bueno, era un rechazo muy grande. En la última misa, el sacerdote me dice, mira, vos que tenés facilidad para orar y hablar en lenguas, ¿por qué no agarra un micrófono, hay una tarima, micrófono, ora en lenguas, y cuando tengas palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, las vas dando, y si hay sanación, si hay liberación, sí, cómo no, empiezo a orar en lenguas, y esta mujer se arrodilla ante mí. Y digo, no puede ser, si esta es la mujer que me ha rechazado todo retiro. Pienso, sigo orando, me corro, y esta mujer se postra ante mí. Y digo, bueno, que se postre ante el sacerdote, es Cristo viviente, acaba de dar la misa, está imponiendo las manos, pero que se postre ante mí, no sé, Señor, digo, Señor, no sé qué problema tiene esta hermana, pero bueno, es hija tuya antes de ser hermana mía, problema tuyo. Termina el retiro y esta hermana da su testimonio. El testimonio es el siguiente: una judía que desde niña soñaba con la Santísima Virgen María, y María le decía, no esperes más al Mesías, el Mesías es mi hijo Jesucristo,
no lo esperes más. Bueno, crece, eh, bueno, con gran resistencia de la familia, se enamora de un católico, y el día que se casa hace bautismo católico, por supuesto confirmación y sacramento de matrimonio, todo junto, ¿no? Entonces cuenta ella eso en el testimonio. Y dice, me pregunta, ¿usted es judío? No, no soy judío. Bueno, varias preguntas, sé que si soy judío o no soy judío, le digo que no. Me dice, porque usted cantó la canción de cuna que me cantaba mi papá, yo soy judía, y usted habló en arameo, y para hablar en arameo que soy judío, porque es el hebreo antiguo. No, bueno, ella dio gracias a Dios, y yo también di gracias a Dios, pero con un pero, siempre San pero. ¿Cuál era el pero? Y di gracias a Dios porque se repetía lo en Pentecostés y era el signo que le había pedido al Señor para que, digamos, me diera un signo inequívoco de que eso era de él, que era un carisma. Bien. Bueno, me dije a mí mismo, uno racionaliza las cosas, y dije, ay, esta mujer me rechazó todo el retiro, ahora para quedar bien con el cura, para quedar bien conmigo, porque el cura ya se había enterado de este rechazo. Bueno, a la semana siguiente, un retiro, un encuentro, una jornada numerosa, y una hermana levanta la mano y me pregunta, ¿usted es árabe? Yo, la semana pasada era judío, soy árabe, porque usted habló un árabe perfecto, ¿no es cierto? Lo que mi papá me decía cuando yo era pequeña, dice, yo soy de ascendencia y descendencia árabe, y para hablar el árabe que usted habló, hay que ser árabe, hay que conocer, o por lo menos conocer muy bien el idioma árabe. Bueno, no hablo ni arameo ni hablo árabe, esto es carisma carisma de lenguas, que es un idioma no conceptual, no sabemos lo que decimos, salvo que usted tenga el carisma de interpretar lenguas, y la persona que interpreta lenguas sabe lo que usted dice. O como dije, existe una profecía en lengua que usted la dé a la asamblea y se vaya fortaleciendo y construyendo la asamblea y viendo por los propios ojos la gloria de Dios. Bueno, meses después, yo diría años después, en el norte de mi país, una persona me dice, ¿usted es ruso? Bueno, es una descendiente ruso. Y después me pregunta, ¿usted es polaco o tiene descendientes polacos? Bueno, es decir, ¿qué pasaba en Pentecostés? Los medos, los partos, los elamitas, los de Mesopotamia, del Ponto, del Asia Menor, de Egipto, todos se escuchaban en su propio idioma. ¿Y qué decían? Y decían, estos están locos o estos están borrachos. Y hoy mostraba el Señor que había personas conectadas que pensaban eso de mi persona. A ver, ¿qué es esto? El tipo está loco, el tipo, bueno, borracho, no sé si lo habrán pensado, pero mostraba con esa palabra de conocimiento que caía en la cabeza, ¿recuerdan? En el techo de la casa. Bueno, esto más o menos para cerrar lo que significa el carisma de lenguas. Y si usted quiere tener carisma de lengua, pídale al Señor el carisma de lengua. Usted quiere tener profecía, pídale al Señor profecía. Pero pídale para que Él manifieste su gloria, no para gloria suya y para pavonearse y para decir qué importante que soy, ¿no? Tengo este carisma, no, los carismas son para construir la iglesia y por otra parte para construirnos también, pero no nos santifican los carismas. Los carismas suponen mayor responsabilidad de nosotros mismos hacia Dios, ¿sí? Y hacia su iglesia. Bueno, queridos hermanos, estamos ya al final del retiro. No sé, hermanita, vamos a hacer tu voluntad. ¿Hacemos ahora la oración de sanación física y cerramos el retiro, o esperamos y después hacemos la oración de sanación física? A ver, ¿cómo? De nuevo. La oración de sanación física. La oración, ¿cierto? La oración. Y cerramos el retiro entonces, con la oración de sanación física. Claro. Bueno, nos enseñaba el Padre Carlos lo siguiente: en cada oración que hagamos,
No pongan la fe en mi oración, o sea, en la oración. No pongan la fe en mi fe, ni pongan la fe en su fe, en la fe de cada uno de ustedes. Pongamos todos la fe en Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven a mostrarnos a Jesucristo en la cruz. Al Hijo de Dios, el mismo Dios allí, clavado en la cruz. Dice el profeta, por sus llagas han sido curados. Dijo hoy el Papa en el Vaticano, Él se ha hecho cargo de nuestros dolores. Él se hace cargo de nuestros dolores. Hadoeshere Pavinkeru Uruba Hadaeshere Bedaenkeru Urua Hede Ederinkeru Bara Hadaeshere Larabado Inkeru Hobaeshere Enkerla Larahadaeshere Bauruba Inkere Lara Queda Ushuruba Inkeru Quede Rabae. Mira a Jesús. Mírame, dice Jesús. Mira mis pies. Lo más cerca que tienes de tu cabeza. Mira mis pies. Clavado. Mira la llaga de mis pies. Mira la sangre. Pide y te daré. Kadaushan karaede. Indaujo duaishe duru. Hobaeshere larhaidere baeduru adaishe. Kiri adaedairu. Hay una articulación del pie. Una persona que de nacimiento tenía esta dificultad. El Señor lo ha tocado. Mira mis rodillas. Queda esheren hederla, jerebaudo eshera, hada esherelado, poro, jereba eroba da esheren hera, hada esherebauru, hudoa esheru, haerebaralara, baedereba ukuru, baera. Por las caídas que he tenido, dice Jesús. Por los méritos de la sangre preciosa, de las caídas de Jesús,
por los golpes que ha tenido en sus rodillas. Está tocando rodillas. Mira mis manos. Devuelve el Señor movimientos, especialmente en la mano derecha en este momento. Un codo izquierdo. Está tocando hombro, tocando un hombro izquierdo. Espalda muestra por los méritos de los golpes, de los latigazos que recibió en la espalda santa de Jesús. Devuelve salud. Pida y se te dará. Muestra ahora en visión la misma salamandra que mostró en una visión que le sacaban lo que no corresponde, enjuiciándome. Gracias, Señor. La salamandra que le sacaban la leña, pero que seguía caliente el caño. Ese caño lo muestra en la columna, como una columna vertebral. Y en ese caño, en esa columna, la vuelve incandescente. Y hay demonios alrededor de esa columna, de una persona que ha estado en cosas que no son de Dios, y que en este momento está liberando el pone su mano el Señor en la espalda y en la columna. Y siente esa persona que le quema la espalda, la columna, el cuello.
Odoro verán la raba, oro verán la, revera la raba, raba, doro lo eroe, riverán la raja, raba, roba, cara, eren la ra, oro verán la ro, oron la raba, ere la ra, raba, oro. Abba, que tu ishere la irbida winshodoro. Gracias, Señor. Indau shaban hadwa ishere la irbedo ishudui. Ihivohara la irbida ushurulurubero in hedwaish. Herbara la irbida ushaire. Muestra ahora los ojos de Jesús. Y muestra cómo el Señor, por los méritos de los golpes que recibió en los ojos, en ambos ojos, muestra una persona que tiene como un pañuelo puesto en los ojos, que el Señor se lo saca. Gracias. Una sola gota de mi sangre bastará para sanarte. Muestra que hoy en la comunión espiritual de la misa, de la Santa Misa que dio el Padre Patricio, en la comunión espiritual entró en espíritu, permítaseme el término, la sangre de Cristo, en la sangre de una persona, y tocó una enfermedad sanguínea de una persona. Gracias, Señor. Bendito Señor. Muestra cuerdas vocales que sanó el Señor. Muestra una mujer que no tiene una mama izquierda, que le está tocando en este momento, tocando, entiéndase, sanando. La mama derecha que ya estaba con metástasis. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Muestra cómo pasa la mano por un hígado. Hiribaduain shedereba, Hadaushurubam huduish, Hedain shedereba duish bahai, Hadaushurubam heduish, Heduish lair vidara, Hadwain shedere kadarala, Abba haduish shedere, Hendere lair vida. Está tocando una glándula suprarrenal en este momento. Una persona que tiene una hipertensión maligna. Hidirividam hudushai, Hederelai dirividam hudush, Hirilai dividai shai, Hedui, Haban shuduru baduai, Hendirelai dirividai. Amén. Hibairu, Howe, Hidai shaira. Abain Heruain She Herebain Heruairu Horobain Shedereba Arain Here Horuain Laera Hadawi Shuduru Harabain He La palabra que da el Señor para esta sanación física que ha hecho Él
que es la siguiente. Lucas 17. Del 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, 10 hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato. Llegó alabando a Dios en alta voz y echándose a los pies de Jesús, con el rostro en tierra le daba gracias. Este era samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no sanaron los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero? Enseguida dijo al hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es lo que dijo el padre Patricio en la misa. Cuando terminó la misa dijo: vamos a alabar a Dios. Habló de los 10 leprosos y habló de alabar a Dios por las maravillas que había hecho y por los milagros que había hecho el Señor. Bueno, les damos gracias a Dios, sin duda. Y para terminar esta oración, Señor Jesús, que estás en mí por el bautismo y por el sacramento de matrimonio, te pido que cortes. Jesucristo, que está en mí por el bautismo y por el sacramento de matrimonio, corta toda maldición, todo trabajo de brujería, todo trabajo de vudú, todo espíritu de esoterismo, toda maldición intergeneracional, todos trabajos parapsicológicos, todo amarre que hacen las brujas, los curanderos, los parapsicólogos, toda hechicería, lo corta, lo ata a los pies de la cruz y dispone Jesús de cada demonio, de cada trabajo que ha cortado. María en Jereba, Abaeron Goroa, Eren Laraba, coros de ángeles, Jereba en Shairan Laraba, Eren Laraba, Oro Ereba, Aran Lara en Jeren Laraba,
comunión de los santos. Jeren lara, ba en jereba, roba en jereba. Aran lara, ba eren lara, San Alberto Hurtado. Araba ereba, Santo Cura Brochero, San Cipriano. Jereba en jereba, erba, oron la erba era. Aran lara, ere, jereba en la erba, todos unidos como iglesia. Jairaba, ero, en jereba, aran la ero, oro, ero, la era, ereveran la ara, ero, ara, ere, la ara, 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 baero, baera, ara, baere, baera, oh. Eren la ere, baera, ero, eren la ere, baero, baere, ara, ere, eren la era, ba, ara, en la ra, baero, la era, eren la ra, bae, eren la ra, ba. Aran lara baera eren la era Bueno, la palabra que da para esta oración, para este fin de retiro, me da Sirácides 33 o Eclesiástico 33, 1. Al que teme al Señor no le sucederá ningún mal, y hasta de sus pruebas se verá libre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que teme al Señor no le sucederá ningún mal, y hasta de sus pruebas se verá libre. Gracias, Señor. Ahí está, bueno, gracias Señor. No sé.